a Pablo Narvaja, que es director del Departamento Productivo y Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús. Pablo. Bueno, buenos días. Hablar antes del almuerzo es un doble desafío intelectual, estomacal. Tomo mi actividad de profesor como alguien que profesa, no que transmite. Voy a intentar provocar para que la provocación hasta los pueda indignar, si se quiere, pero les haga olvidar un poco el ruido del estómago hasta la hora que sea. Pues, vamos, las palabras que incluyen este panel son como economía, desarrollo, inclusión, trabajo. La verdad que eso es un gran espectro. Sin embargo, cuando me enfrenté al título, sentía la necesidad de cambiar de perspectiva y releyendo algunos textos encontré en el 2003 un trabajito de Pierre Rosanvallon sobre historia conceptual de lo político que se refiere a nuestro país, en la página 18. Está escrito en el 2003, fíjense. Dice que el problema de la Argentina, de la crisis argentina, no puede comprenderse simplemente a partir de factores económicos y financieros. Es la primera llamada de atención para el título del panel, ¿no? No puede comprenderse solo a partir de... Estas pueden ser las causas inmediatas, las causas económicas y financieras. Y dice que él la situaría, nuestra crisis, en la prolongación en el tiempo de una dificultad para hacer existir una nación fundada en el reconocimiento de obligaciones compartidas. ¿No? Quizá lo repito. Dificultad para fundar nuestra nación en el reconocimiento de obligaciones compartidas. Y claro, ahí me plantea el problema de la relación entre lo común, el todo y la parte. ¿No? Pues si todos tenemos obligaciones compartidas, ¿qué es eso de compartir? ¿Dónde está el compartir? ¿Cómo el concepto de economía, una economía orientada al desarrollo, a la justicia, al trabajo, a la inclusión, cómo se relaciona con esto de las obligaciones compartidas que no sabemos ponerlas como fundamento de nuestra patria? ¿No? Por eso me parecía importante utilizar el valor no solo para proclamarlo, sino para ver. A veces no vemos con los valores, vemos con los ojos que están moldeados por un sistema, digamos, social que nos configura la mirada. Y desde ahí vemos. Y a veces nos cercenamos de los valores, nos separamos de los valores, ¿no? O sea, hablamos de la justicia social, después redacción, tema, la vaca. Y entonces, pero necesitamos esa mirada, ese juicio, ese discernimiento de estas realidades. ¿Qué nos ha llevado, qué nos lleva a no poder construir una nación fundada en obligaciones compartidas? Todos, ¿no? Y entonces, me parecía que acá teníamos que caer en una palabra que quizás no corresponda con el escenario de repensar la economía, pero que es la política. Porque el ordenamiento, la articulación entre la economía, el desarrollo, el trabajo y la inclusión es un problema político. Y me parece en ese punto que entonces debemos considerar que la economía no es autónoma. Y es un problema considerar a la economía autónoma, ¿no? Porque para pensar el problema de un país, la economía no se basta a sí misma. Para pensar ni prácticamente ni teóricamente. El problema, para pensarse común, tenemos que pensarla desde arriba de la economía, digamos, para pensar qué rol juega la economía en la construcción de nuestra patria, ¿no? Y entonces, enseguida empiezo a ver problemas que tienen que ver con la articulación, pero con el problema de la autonomización de la política. Me acuerdo hace unos años en Grecia, cuando estaba todo este problema increíblemente terrible, derivado de la deuda griega, los economistas decían, no, esto se fue generado por la política.
Y eso fue el fundamento para que después pusieran un presidente tecnócrata y para que Grecia llegara a los niveles de desempleo más altos de su historia. ¿No? En Italia pasó lo mismo. ¿No? Entonces, la autonomía de la política es un problema porque es la política la que define una acción, y quien define no solo la acción, sino el destinatario de la acción del Estado. No es menor. Piensen, ¿quién es el destinatario de la acción del Estado? Y ahí, en la respuesta a esa pregunta, se construye un modelo de país, que parece algo como abstracto, neutro, unívoco, y no es ninguna de las tres cosas. No es nada de eso. Un modelo de país no es nada de eso. Un modelo de país es algo bien concreto, y a eso me voy a referir. En el plano de la acción, la economía es una herramienta para dirigir la acción del Estado hacia un destinatario X. ¿No? Tampoco es neutra en valores, ¿no? Esta historia de que la ciencia es axiológicamente neutra o aséptica, que empieza con Hume, cuando empieza a separar los hechos de los valores. Y los valores quedan de un lado y los hechos quedan de otro. Y entonces terminan diciendo, es la naturaleza de las cosas. Es así. ¿Por qué? Porque es la ley natural, económica, que dice que muchos se tienen que morir de hambre. Pero bueno, el problema es de ellos que no saben gestionar su propio yo. Y eso está en el discurso oficial. No de este oficial, en el discurso oficial del neoliberalismo, digamos, en términos generales. El problema de la pobreza es de los pobres, que no saben salir. Imagínate el valor que tiene tener una bicicleta, una mochila amarilla y salir a repartir pizza. Eso se muestra que ahí hay un yo que se gestiona, precarizado, sometido a unas reglas del más fuerte, ¿no? Y claramente hay un hecho que en las ciencias sociales, y la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, es una ciencia que transmite valores, que expresa valores y que expresa intereses y expresa también beneficios o relaciones de fuerza entre esos intereses. Y para comprender, de alguna manera, no lo voy a hacer acá, pero tengamos en cuenta que la Constitución, modelo de país, y para comprender la constitución de un modelo, tenemos que ver la historia. Eso ya se mencionó acá, ¿no? Es decir, tenemos que reconstruir el sistema de relaciones que hicieron que los hechos que hoy estamos viendo sean como son. No es por azar. Hay procesos históricos de configuración del Estado, de configuración de una forma de gobierno que está basada en verdades de la ciencia que son políticamente intocables, pero que tienen un beneficio político increíble, ¿no? En el siglo XIX el Estado se constituye bajo tres verdades básicas, digamos, ¿no? El Estado no tiene que incluirse en economía, ¿no? Eso era la buena ciencia política. Nuestros presidentes de la época, cuando iban a inaugurar las sesiones del Congreso en 25 de mayo, eran en esa época, el Roca dice, bueno, la buena ciencia política dice que tenemos que hacer esto, y justificaba lo que iba a hacer, desde la ciencia, ¿no? Entonces, no es de buena ciencia. Los expertos científicos, aparece la ciencia política como una forma de legitimación, no como una forma de búsqueda de la verdad, ver cuál es el análisis de las relaciones políticas, sino el servicio que prestaba un modelo de país. La verdad está en el mercado. La verdad está en la razón. La verdad está en el docente que transmite la razón del Estado. La verdad está en la ley que transmite la razón del Estado, no la justicia, es la ley, ¿no? Tres verdades sobre las que se sienta una forma de gobierno. Para comprender por qué a veces escuchamos todavía hoy economistas que dicen, bueno, es así, y esto pasa así, ¿no? Uno escucha, o pueden leer el discurso del Fondo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, creo que ya lo mencioné alguna vez, bueno, en alguna conferencia en la Semana Social, me parece. Pido perdón la reiteración para los que escuchan de nuevo, si fue así. En el mundo va a haber ganadores y perdedores. Es así. Es así. Oppenheimer escribe, sálvese quien pueda. Es así. No todos se van a salvar.
Esto no lo estoy interpretando de un modo conspirativo, diciendo que hay un lenguaje oculto. No, es dicho. Entonces, que alguien me explique, digamos, qué interpretación se puede decir, va a haber ganadores y perdedores, sálvese quien pueda, ¿no? La pregunta es del valor. Ante esa realidad, si estamos en condiciones de justificar que 4.000 millones de personas en el mundo, más de la mitad de la población sea descartada, no tenga ni busque trabajo y no viva en condiciones dignas, ¿no? O la nueva era de las desigualdades que se fragmenta las sociedades, aún lo que era una división desigual entre el norte y el sur del mundo, hoy pasa a ser esa fragmentación dentro de aún la sociedad desarrollada. Entonces, no hay una forma de legitimar que la mayoría pierda. Pero eso nos implica reflexionar sobre la racionalidad, que implica también cómo se establece un modelo de país. Y yo a eso le asigno mucha importancia, tanto para mirar hacia afuera como para mirar hacia adentro. Nosotros vemos el mundo con los esquemas de percepción que fuimos aprendiendo a ver y que nos fueron instilando desde la escuela. Hay manuales escolares todavía que dicen que el libre comercio es un valor para desarrollar a las naciones, ¿no? Entonces, de la misma manera, vemos cosas de la realidad y otras no vemos y se ocultan. Por eso a veces, y me parece muy importante, reflexionar sobre el modelo de país que articula el trabajo, la economía, la inclusión, el desarrollo, en interrelación con ese modelo, porque nos parece algo abstracto, realmente parece algo abstracto. Miren, yo trabajo en el área de la educación y el trabajo, trabajo mucho sobre eso. Y hace un año y pico, un sindicato de docentes técnicos que aprecio mucho, que es AMET, para los que no conocen, me piden que dé una conferencia en la provincia de Misiones. Y no lograba hacer entender cómo la educación técnica está en función de un modelo de país. Y parece, ¿qué relación hay? Pero yo parezco un sonso, porque digo, a ver, pensá, en la dictadura militar, Martínez de O, ¿qué hace? Le saca el impuesto y desfinancia al Consejo Nacional de Educación Técnica, que había sido creado por el desarrollismo, porque estaba en un proceso de desarrollo industrial de la Argentina. Y en esa época se promovió como gran elemento nacional la exportación de materias primas y los servicios financieros. Y entonces, y también había publicidades, que los más grandes pueden acordarse, ¿no? La silla se rompía porque era industria nacional, ¿no? Y eso apareció en todas las televisiones. Y también decían, bueno, da lo mismo fabricar acero que fabricar caramelos, decía el Ministerio de Economía. Y después decía también, bueno, si es más barato comprarlo afuera, comprémoslo afuera. Y eso lleva a decisiones que cerraron un montón de fábricas, que se aumentó exponencialmente la deuda externa, que hubo más pobreza y que los indicadores del 74 económicos no se pudieran volver a alcanzar, de casi pleno empleo, de no inflación, de ocupación, de dignidad, de justicia social, ¿no? Bueno, volvió la democracia, ¿sí? Y en los 90 se sanciona una ley de educación. Y la educación técnica no está, porque de nuevo no había un modelo de país que contemplara la industria, ¿no? Entonces sale la educación técnica. Cuando se recupera la industria, había sustitución de importaciones, a partir del 2003 necesitábamos la ley de educación técnico profesional, ¿no? Y el fondo, porque la empresa necesitaba determinado tipo de trabajadores, las empresas argentinas, ¿no? Digo, el modelo de país no es abstracto. Hoy tenemos retenciones a la producción de aceite de soja, pero no a la soja, ¿no? Entonces, ese agregado de valor, que puede ser que haga trabajar a algunos, es gravado por el Estado, porque no entra dentro de ese modelo de país, ¿sí? Abrimos indiscriminadamente las exportaciones. Digo indiscriminadamente porque el sector productivo no quiere cerrar la economía, pero quiere respetar el aparato productivo local, argentino, en esto. Nos decía el colega el investigador de la Universidad de La Plata, ¿no? Estamos en una era donde cada país protege sus aparatos productivos, pero nuestro modelo de país nos lleva a una economía primarizada,
Primarizada significa que vendemos grano, no aceite, que no necesitamos ciencia y tecnología. Por eso la decisión correspondiente es desmantelemos el sistema científico-tecnológico. Entonces, ¿para qué queremos un satélite? Hay 10 países en el mundo que pueden poner un satélite y nosotros estamos entre los 10. Porque en general, también cuando nos vemos con los ojos de los otros, nos desvalorizamos y perdemos autoestima como pueblo, como nación. ¿No? Todo lo malo es sinónimo de Argentina y acá el lenguaje vuelve a jugar un papel increíble, ¿no? Si el presidente Hollande en Francia pone a la mujer en un cargo y gana un montón de plata y se arma un escándalo en Francia, el periodista ¿qué dice? Parece Argentina. Si la FIFA es un desastre de corrupción y todo, ¿qué dicen? Parece Argentina. Sinónimo de desorganización. Esos son un conjunto de estímulos que bajan los brazos a un pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una planificación de las consecuencias de este modelo. Y cuando hablamos de las consecuencias, como la inclusión, nos cercenamos, nos cortamos la posibilidad de pensar en las causas. Porque, ¿cómo solucionamos el problema de la exclusión, a lo que me voy a referir si tengo tiempo después, que ya es una palabra ya problemática, si no analizamos los procesos que producen exclusión? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Que tengo que traer a alguien que está del otro lado de la pared que venga de este lado? ¿Cómo hago para que no salte la mayoría de la población del otro lado? ¿No? Y digo la mayoría porque no es una exageración. En el conurbano, el 43% de los chicos en el conurbano de Buenos Aires están mal alimentados. En la Ciudad de La Plata, 48%. Datos de la organización Somos Barrios de Pie. ¿No? Entonces, ese proceso, démosle comida. Está bien, hay que dar comida, por supuesto. Ya. ¿Emergencia alimentaria? Ya. Sí. Pero ¿cuáles son los procesos que nos llevaron a tener que plantear la emergencia alimentaria? Esos son los que tenemos que reflexionar. Porque si no, la excepción de un comedor o de un merendero se convierte en la regla. Y nunca podemos naturalizar que un comedor es una excepción ante una situación de injusticia y que debe ser, en el plazo más corto posible, levantado a través del trabajo. Por eso no es abstracto un modelo de país, porque son decisiones. ¿Me quedan 3 minutos? Bueno, estamos en un Estado que nos ha puesto, un gobierno que ha puesto al Estado al servicio de la División Internacional del Trabajo. Y a nosotros nos toca productos primarios, minerales, extractivismo mineral, extractivismo financiero, ¿no? Y un dato, en el campo argentino, sin el cual no hay tampoco proyecto de país. No hay alternativa campo-industria, es campo e industria, porque en el campo tenemos 350.000 personas trabajando. Y eso es muy importante, pero somos 45 millones. Por cada puesto en el campo se genera 0,25 fuera del campo, y eso es muy importante porque cada puesto de trabajo cuenta. Cada puesto de trabajo cuenta. Por cada puesto en la industria se producen 3. En el último año perdimos 250.000 puestos de trabajo en la industria, o sea que equivalen a 800.000. Por todos los que se pierden en el comercio y en toda una serie de cuestiones, ¿no? Y entonces ahí tenemos la clave de pensar en las causas, y esto en la democracia. Y de nuevo las palabras. ¿Qué es la democracia? ¿No? Y voy rápido perdonen que va a ser ahora como un flasheo, pero pica el bagre. Y tengo acá al Kia. Pero, claro, fíjense cómo servir al interés del pueblo se ha constituido en una mala palabra. Y es populismo. Y no lo dicen por demagogia, porque nosotros también tenemos la palabra demagogia, y no nos gusta la demagogia. No nos gusta la demagogia, como tampoco nos gusta el clientelismo. No nos gusta la demagogia. Pero sí, la democracia reconoce en el pueblo la soberanía, y eso no es populismo, eso es democracia. Y tenemos que discutir en eso. Ahora, parece seria una democracia que va en contra de los intereses del pueblo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Que es una mercadocracia. ¿Está bien gobernar para los mercados? Entonces nos están usurpando la democracia.
queridas y queridos, nos están usurpando la democracia. Porque si la democracia seria es estar al servicio de los mercados, eso no es democracia. Es alguna de las formas que Aristóteles le puso al gobierno para pocos en la política. Entonces, y ahí están de nuevo las palabras. Y el engaño de sacrificar a un pueblo en función de la renta ya del poder desterritorializado del mundo. Los pobres estamos localizados. Perdón, usé la primera persona del plural porque no me siento un león en la selva, me siento débil, aunque gracias a Dios mi trabajo me permite vivir. Pero somos débiles. Entonces, nosotros estamos localizados. Las empresas ya no sabemos dónde están los dueños. Los capitales se mueven. Y entonces dice, bueno, yo te presto a una tasa usurera, no me podés pagar. Ah, viste, era el riesgo país. Entonces me tenés que pagar una tasa más alta todavía. ¿Sí? Pero si vos me cobraste un interés más alto y yo no te puedo pagar, ya asumiste el riesgo. No, ellos no pierden nunca. Y esos son los fondos. Y después hay un sistema al servicio de eso que se llama medios de comunicación. Entonces la democracia es la posibilidad de un modelo de país que sirva al pueblo, pero que se construye en el trabajo. El trabajo no es solo una dimensión económica, es una dimensión sociopolítica. Sin trabajo no hay democracia. Sin trabajo no hay participación. Sin trabajo la democracia es cosa de ricos. Porque aún en Grecia, la madre de la democracia, Atenas, podían tomar decisiones en la plaza los que tenían sus necesidades satisfechas. Pero todos los que laburaban para ello, los esclavizados, no tenían derecho democrático. Fíjense lo difícil que es hoy lograr la participación cuando el pueblo tiene hambre. La organización cuando el pueblo tiene hambre. Y acá es algo fundamental, ¿no? El sujeto político de la democracia y el destinatario es el pueblo. Organizado, no masa, pueblo, organización. Y la función central es la organización. Por eso necesitamos otro modelo económico. Por eso tenemos que aprender, y no para corregir los errores del modelo y los defectos. La economía popular no es un colchón para atajar las consecuencias de los procesos de injusticia, de concentración económica. La economía popular tiene que ser una forma de alterar, no alternativa, sino alterativa, de modificación. Y para eso tenemos que revisar nuestros propios preconceptos económicos, que todos tenemos por haber vivido en una sociedad muchos años y que se nos han impregnado y son parte de nuestra forma de ser. Y nos parece, ¿cómo vamos a compartir? Sí, porque la economía también es compartir. ¿Por qué vamos a comprar 10 remeras? No, ¿por qué tenemos que comprar? ¿Por qué es excesivo el consumo? ¿Por qué subordinarnos al consumo? Alterar las reglas económicas implica ir hasta el régimen de verdad que decía que el Estado no se tenía que meter en la economía. Y ya lo están haciendo porque los empresarios alemanes, que son muy fuertes, le dicen al Estado alemán y a la canciller Merkel, necesitamos más Estado. Y porque Inglaterra influye para que nosotros no le podamos vender aviones Pampa a Estados Unidos de entrenamiento, y porque Estados Unidos, como Estado, hace guerras para que hagan negocio de las petroleras. Y entonces, a nosotros nos dicen que está mal que esté el Estado, ¿no? Porque en la ley del más fuerte no es la ley de la civilización. La ley del más fuerte es la ley de la barbarie. Y Darwin dijo que en el ámbito de la naturaleza era la ley del más fuerte, pero que en el ámbito de la civilización no podía existir la ley del más fuerte porque en las comunidades civilizadas se preocupaban por los más débiles y no los mataban o los relegaban. Por eso es necesario fundar una antropología política nueva, porque los lazos de comunidad fueron destruidos por una antropología liberal, individualista. No somos lobos para lobos, contra lobos. Somos primero nosotros, que nos han destruido. Por eso tenemos que hablar hoy del otro. Hay que hablar del otro. ¿Desde cuándo? Si el problema del otro en un nosotros también es mío. Si a mi hija le pasa algo, somos un nosotros y yo sufro. Porque hay un nosotros originario, hay una solidaridad que también se basa en el trabajo. Por eso las leyes de protección social que están ligadas al trabajo son leyes solidarias.
La destrucción del trabajo mata las relaciones de solidaridad, reemplazándola por las leyes del más fuerte. Y eso no podemos permitirlo en una economía fraterna. Por eso es alterativo el modelo que tenemos que presentar, que tenemos que pensar creativamente, porque no puede basarse en ganarle al otro, en la competitividad. Eso ya fracasó en el mundo. Fracasó epistemológicamente. Ricardo Gómez demuestra la falsedad de la teoría neoliberal, pero fracasa en los hechos. Entonces necesitamos alterar, necesitamos volver a un nosotros y a la solidaridad originaria que perdimos. Y para eso, y retomo algunas ideas de Monseñor Lugones, hay que volver a los pueblos originarios, hay que volver al origen, ahí hay nosotros. El derecho español comunitario pudo mestizarse en América porque había un nosotros y un derecho comunitario indígena. Y por eso ese nosotros tiene que reconstruirse, por eso que el contrato social es consecuencia de una racionalidad liberal, individualista, que le saca la sabiduría al pueblo diciendo que no es culto, para generar una argucia política para sacarle la soberanía al soberano. Pero esa misma racionalidad genera luego en que haya un poder que se apodera del Estado, justificando eso en que el pueblo no es racional. Entonces, reconstruir un nosotros originario también implica la posibilidad, y cierro con esto, de tener una perspectiva argentina que es latinoamericana, porque nosotros no estamos en Oceanía. Somos latinoamericanos y los compatriotas latinoamericanos son nuestros compatriotas. Y eso es un proyecto que no está acabado todavía, ¿no? Y por eso la perspectiva tiene que ser desde nosotros, y le pedimos a los gobiernos que gobiernen desde nosotros, no para la división de Europa. Por eso el Martín Fierro decía, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga un criollo a esta tierra a gobernar. Gracias.